Excelente. Ok, ya nos saludamos un poco antes de llegar, así que vamos a comenzar. Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda lección del curso El Discípulo hace discípulos, el último curso del Discipulado 1 de Academia Cristo. Esta noche vamos a enfocarnos un poco más en el proyecto final. Vamos a darles un poco de información sobre ese proyecto, explicar cómo les vamos a ayudar a cumplirlo y también contestar sus preguntas o dudas al respecto. Así que una clase importante esta noche. Qué bueno que están aquí. Ok. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, llegamos a ti como pobres pecadores, salvados solamente por tu gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Por el poder del Evangelio, siembra en nosotros el deseo de compartir ese mismo Evangelio con otros, para que por su poder ellos también puedan ser salvos. Por tu gracia, a través de la fe en Cristo. Usa esta clase que estamos por comenzar para edificarnos en la gracia y el conocimiento de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Okay, vamos a comenzar con un pequeño repaso del video y de la tarea que hicieron para el día de hoy. Primera pregunta que vamos a hacer es, ¿todos tuvieron oportunidad de escribir los nombres de las personas en su red de amigos, familia, conocidos, vecinos? Les pedí que escribieran una lista de 10 nombres, pensando especialmente en las personas en su entorno familiar o amigos o vecinos o conocidos en el trabajo tal vez, con quienes podrían compartir la palabra, que tal vez estarían dispuestos a escuchar un mensaje bíblico de ti o estudiar la Biblia contigo. ¿Alguien está dispuesto a compartir su lista con el grupo? No solo los nombres, explicando si es amigo o familiar también. Yo, pastor. Por favor, Ovidio, adelante. Sí. Bueno, yo estoy contando con los que siempre están fijos, como son mi familia, mis hijos, mi esposa. Okay. Tengo a Carlos Fernando Flores, que es mi hijo mayor. Tengo a Carmen Marisa Flores, que es la que le sigue a Carlos Fernando. Tengo a Ovidio Alcides Pineda, que es mi hijo menor. Tengo a mi esposa que se llama Tesla Marisa Pineda. Tengo un amigo que vive en otro departamento, que estudiamos juntos y se llama Efraín Ferrera. Ya lo tengo conectado. Tengo una prima en Costa Rica que lo vamos a hacer vía WhatsApp con una videollamada. Ella y el esposo, ella se llama Janet Flores Galindo y el esposo se llama Alfonso Salazar. Ellos viven en Costa Rica. Tengo la esposa de mi hijo Carlos, que se llama América Melara. Tengo un sobrino que vive en otro departamento, pero ya hoy hablamos y él se conecta cuando yo lo estime conveniente. Se llama Carlos Rubio Salgado. Tengo unos vecinos aquí en la colonia, que uno se llama Cástulo Reyes y tengo una profesora que es la esposa de don Cástulo que se llama Elsa Portillo. Y bueno, hay una sobrina de la esposa de él que se llama Loana Espinal Portillo. Tengo 12, por si me falta, si por alguna razón alguien me falla, yo tengo 2 de repuesto, como dice. Superó la cantidad mínima. Excelente. Qué bueno. Estoy dentro del rango. Gracias por compartir su lista. Muy buenos contactos que espero en Dios que pueda usted utilizar para compartir la palabra con ellos. Correcto. Bien.
Pablo Hugo levantó su mano. Vamos a tomar un voluntario más. Pablo Hugo, ¿quiere compartir su lista? Sí, pastor. Bueno, yo no tengo tanto como vídeo. Pude conseguir a mi señora Marianela, Miguel Ángel, que es mi cuñado, hermano de Marianela, Mayra, que es mi cuñada, la señora de Miguel Ángel, Rodrigo, que es, yo pertenezco a una congregación de Iglesia Bautista, y cuando nos reunimos el grupo se llaman barcas. En esa barca, Rodrigo Lauman sería nuestro timonel, el líder de esa barca. Cristian Cavalaro, que sería otro de los hermanos de la barca, y Sebastián Moreira es otro hermano. También hablando con Rodrigo Lauman, mi timonel, me dijo que él, es decir, y toda la barca está preparada y está dispuesta a que si yo necesito hacer un estudio, él me presta la barca para que yo pueda predicar. Ya pasó, hace 15 días atrás, me pidió este muchacho, Rodrigo, si podía preparar, estamos viendo en la barca, todo el Apocalipsis. Y me tocó hablar sobre la ruptura del séptimo sello. Entonces tuve que preparar y hablarle a todos. Lástima que no fue grabado eso, si no lo tendría como para poder presentarlo. Pero sí también tengo preparado y tengo grabado la primera vez que prediqué, me tocó hablar sobre la ofrenda y el diezmo, y eso sí lo hice en frente de una congregación que estaba. Ese video sí lo tengo preparado. Okay. Así que si a usted le interesa, se lo puedo enviar para que lo vea. Sí, por favor, si tiene la forma de enviármelo, me gustaría verlo. Sí, lo tengo, pero ya le digo, 6 personas cuento mínimo que puedo hablar, y después, bueno, y en el grupo de la barca se puede llegar a conseguir más gente y puedo hablar a ellos porque estamos todos en la palabra. Con más gente de mi familia no puedo contar porque acá está muy arraigada la religión católica. Y con los compañeros de trabajo, cuando uno le habla, me dicen, yo soy católico. Como que un arma, como diciendo, listo, yo ya estoy, yo creo, ya está, y no lo entienden. Entonces hay que trabajar mucho en eso, y estoy trabajando, pero cuesta porque me ponen el catolicismo primero. Si lo invitara a comer un asado, tendría 200, 300 personas en mi casa, pero cuando uno habla de religión no queda ninguno, lamentablemente. Sí. Entiendo. ¿No sería malo apuntar unos de esos nombres en su lista también y intentarlo de nuevo con ellos, verdad? Vamos a hablar Pablo, de estrategias en otro curso. Pablo. Un momento, Ovidio, sí. Vamos a hablar de estrategias en otro curso, pero a veces hay formas más suaves de invitar que son más fáciles de aceptar la invitación. Y hablaremos de eso en otras clases, ¿verdad? Ok, excelente. Gracias por compartir. Bueno, les recuerdo que la idea en las siguientes semanas con esta lista de 10 personas va a ser tomar esa lista y hacer invitaciones a estudiar historias bíblicas juntos. Y de esas 10 personas, tal vez no todos acepten la invitación. Y si es así, no hay problema. Ustedes hicieron su trabajo para el proyecto final. Tal vez solamente 4 vengan, está bien. Pero con ese grupo pequeño, ustedes van a dar los 4 conceptos que nosotros en unos minutos vamos a explicar más información. Ovidio iba a comentar, perdón. No, le iba a hacer un comentario a Pablo, que le iba a decir que nos preste esa barca, porque esa barca es grande, me imagino. No vale prestar barcas a otros estudiantes. Gabino levantó su mano. Gabino. Quería decirle que también yo apenas estoy juntando mis 10 personas. Apenas los estoy invitando. Es que para decirles necesito invitarlos primero con calma
para irlas invitando poco a poco. Por lo regular todos son familia, pero pues, sí necesito avisarles y ir platicando con ellos para prepararlos. Sí, sí, es y cierto. que escuchen. Compartir el Zoom para que si no pueden venir ahorita por lo de la pandemia, pues lo escuchen desde su casa y estén preparados para cualquier pregunta. Perfecto, perfecto. Sí, sí, está perfecto. Ok, muchas gracias por avisar. Otras preguntas aquí. Erasmo levantó su mano. Erasmo. Pastor, buenas noches. Y yo sé, creo que el mínimo que no he podido conseguir, pero estoy orando para que pueda haber, ¿no? Entonces, tengo un hito, ¿no? Y eso me va a ayudar. Mi esposa es la que me va a acompañar, pero el domingo voy a convocar. En el día domingo va a haber, ya voy a tener, pastor, eso quiero aclararle. Sin problema, sin problema. Gracias por avisar. Si la idea por el momento es simplemente tener la lista de personas que van a invitar en el futuro, y parece que usted tiene un plan, entonces está bien. Gracias. Sí. Muy bien. Bravo. Janet levantó su mano. ¿Tiene preguntas, Janet? Buenas noches a todos, entré un poquito tarde. Profesor, no, pregunta como tal, no. Yo ya en los proyectos anteriores he compartido con mis sobrinos y con 2 hermanos, y mi tía no ha participado, pero sí ya tiene conocimiento cómo es, porque ella se queda viendo así desde la puerta donde estamos haciendo las cosas. Muy bien. Estuve hablando con una amiga al respecto. Entonces ella me dice, Janet, ven acá, pero ya tú no eres evangélica. Entonces yo le digo, no, amor, o sea, yo sigo siendo cristiana, pero ahora estoy en luteranos. Entonces ella me dice, lo que pasa es que, ajá, ¿y dónde nos vamos a congregar? ¿Y dónde es la iglesia? Y donde yo, no, es que estamos empezando, como cuando se inició el proceso de cero acá nosotros, pues ya hay iglesias en otras partes, en Medellín, acá en Colombia, en Bogotá, pero nosotros acá todavía estamos en proyecto cero. Estamos iniciando, entonces, pero quiero que tú conozcas. Entonces ella sí estuvo dispuesta. Yo, aparte de mis sobrinos y de mis hermanos, tengo a mi tía, tengo a mi vecina y tengo 5 amigas. La señora donde vivo acá, que ya más o menos también sabe, porque ella sabe que cuando ya no la voy a visitar de noche porque estoy en clase, dice ella, no, es que la niña está en clase, dice. Sí. Y tengo otras amigas que sí las tengo ya proyectadas para... Ya más o menos ya saben que cuando yo les digo, no, lo que pasa es que estoy en reunión Zoom, mire, ¿qué estudia? Yo no, yo estoy en una academia y más o menos les explico así a grosso modo. Pero entonces sí, también tengo un promedio por ahí como de 12 personas. Perfecto, perfecto. Gracias por compartir su lista. Me parece excelente. Una de las estrategias, y como dije, ustedes no tenían que invitar antes de esta clase. Si lo hicieron, qué bien, ¿ok? Pero eso será un paso que sigue. Solamente para hoy tener la lista ya hecha y podemos empezar a orar por estas personas, que Dios les abra el corazón para aceptar la invitación de estudiar con nosotros. Una forma de invitar, cuando lleguen a ese paso de invitar, que pueden utilizar es, en vez de quieren hacer un estudio bíblico conmigo, porque eso es como, pueden decir, ¿quieren leer una historia bíblica conmigo o quieren escuchar una historia? ¿Me permiten contarles una historia bíblica? Porque eso es lo que vamos a estar estudiando en este curso, historias bíblicas. Y eso tal vez les asuste un poco menos. Ok, una historia está bien. Otra cosa que pueden hacer ustedes, y esto es honesto, ¿verdad? Si no quieren, pueden decirles, yo tengo que hacer esto por un proyecto final de un curso que estoy teniendo. ¿Me ayudarías, por favor? Y a veces están dispuestos, por la amistad que tienen, de ayudar a cumplir un proyecto, pero así es una oportunidad de que la persona escuche la palabra de Dios también. José Santos levantó su mano y tiene pregunta. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, hablando respecto sobre el tema, bueno,
las personas que, el mínimo 10 personas. Bueno, yo todavía no llego a ese número. Bueno, estoy en ese proyecto de llegar, ¿no? Porque pienso que estas personas tienen que tener más o menos una cierta seguridad de que están decididos, ¿no? A tomar ese curso, como, no sé cómo lo llamamos, ¿no? Y bueno, al respecto de eso, lo que, bueno, yo lo estaba haciendo quizá a mis hijos, bueno, mis sobrinos también, ya hace rato estaba enseñando esto, pero me agarraba sobre el tema de los cursos que nosotros estábamos aprendiendo, ¿no? Pero si tenemos que tener más o menos 10 personas para enseñar, debería ser un curso específico para poder enseñarle a esas personas, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? No podía escuchar. ¿Cuál es la pregunta? Lo que yo me refiero, que más o menos si ya tenemos las 10 personas, deberíamos tener, cómo enseñarles un curso específico que Academia Cristo. Bueno, sobre el curso que van a darles, eso es lo que vamos a explicar en las clases, las 4 clases que vienen. Vamos a explicarles cómo enseñar el curso. Sí. Se llaman los 4 conceptos y es breve. Gracias por la pregunta. Bueno, amigos, vamos a continuar entonces. ¿Y cómo es la escritura como el océano? Fue una de las preguntas que planteé en este grupo de WhatsApp. Por cuestiones de tiempo, voy a contestarla con lo que el video dijo. Tiene partes tan poco profundas que un niño puede andar en sus aguas y otras partes tan profundas que un explorador podría pasar toda una vida intentando alcanzar sus profundidades. Ustedes que ya tienen un poco de experiencia en Academia Cristo y estudiando la palabra, conocen esto, que a veces hasta en el mismo versículo hay una verdad que es tan sencilla que un niño puede cantarla, pero tan profunda que podemos meditar toda una vida sobre esa verdad y no alcanzar el fondo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un niño puede decir, Cristo me ama bien, no sé. Esa es la verdad principal ahí, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a meditar, Dios, quien es santo, amó al mundo que es pecador y a todo el mundo igual, desde el pecador más alto hasta el pecador más bajo. Podemos ir meditando en esa verdad hasta no hay límite, ¿verdad? Al amor de Dios allí. Entonces, así es. Y nosotros en el proyecto final con ustedes, el curso, las 4 conceptos claves se llama. Vamos a enfocarnos en unas verdades más básicas que vamos a mencionar en un minuto aquí. Pero la siguiente pregunta entonces, ¿cuáles son algunas ventajas de usar las historias de la Biblia para compartir el mensaje? El video mencionó que bien se puede compartir verdades o versículos, pero a veces es mejor compartir una historia bíblica. ¿Por qué? ¿Cuáles ventajas tiene? Ahora sí pueden contestar. Y Ovidio levantó la mano. Ovidio, ¿tiene una respuesta aquí? Sí, pastor, yo estaba queriendo también comentar con relación a la palabra con el océano, ¿verdad? Okay. El océano contiene alimento, o sea, alimento para consumir, ¿verdad? Como son los peces y todo lo que hay en las especies marinas, esas nos sirven de alimento y la palabra también nos alimenta espiritualmente, ¿verdad? Entonces sabemos que van de menos a más. Todo al comienzo es, como dice la palabra y el video, los niños pueden caminar porque son áreas secas, ¿verdad? Que no son profundas, pero a medida va avanzando, la profundidad es bastante inmensa, como inmensa es la palabra cuando
entramos en ella en los diferentes capítulos que van ya hablando de lo que son los 4 evangelios y todas esas cosas que son más profundas. Entonces, comienza con historias y al final, pues termina con lo que ya sabemos, ¿verdad? Las revelaciones y todas esas cosas. Pero sí, lo veo como alimento natural y alimento espiritual comparados las dos partes, el océano y la escritura. Okay. También, como usted mencionó, me gustó, hay historias que son muy fáciles de entender a veces y hay partes como Apocalipsis que cuestan un poco más de entender. En ese sentido también. Muy bien, gracias. Ahora a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar las historias de la Biblia para compartir el mensaje? Pablo Hugo, por favor, levantó su mano. Sí, pastor. Perdón, que me quedé justo sin sonido. La número 3, la pregunta. ¿Cuáles son los 4 conceptos? Sí, la número 3. No, la pregunta 2. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar las historias de la Biblia para compartir el mensaje? Sí, para mí es decir, lo que puse es que tenemos libertad para utilizarla, como hacía el Señor, que utilizaba parábolas, porque hay mucha gente que necesita ver para creer. No todo es tan que uno le puede decir como está el versículo de Juan 3:16, algunos los entiende fácil, pero otro necesita que se lo expliquen más. Entonces el Señor utilizaba parábolas para que todo el mundo creyera. Hay algunos que uno le explica y enseguida entiende, y hay otro que le cuesta más, necesitan verlo, necesitan practicarlo. Entonces, y también como hacemos con el método de las 4C, empezamos a contar una historia como si fuera una película, de tratar de captar la atención y después desarrollarlo, y ahí sí le leemos el versículo y lo empezamos a desarrollar. Como hacía Pablo también, que iba a la sinagoga y primero trataba de leer las palabras que ya estaban escritas para poder obtener el interés de cada uno de los fariseos que estaban ahí congregados y escuchaban los gentiles que estaban afuera que no tenían tanta práctica. Entonces después él salía afuera y seguía hablando sobre eso, y ahí le comentaba lo que había hecho el Señor en su vida, ¿no? Que todavía estaba un poco escrito y un poco no, porque recién eran los comienzos de lo que sería la palabra. Muchas gracias. Entonces ayuda con el aprendizaje para muchos y también con captar más la atención. 2 buenos puntos. Amelia levantó su mano también. Amelia. Gracias, pastor. Muy buenas noches, apreciados compañeros. Para mí, las ventajas que encontramos en las historias bíblicas nos permiten a nosotros, cuando compartimos la palabra con la persona que hayamos elegido, es que le ayuda a que las personas puedan identificar las dificultades, los pecados, identificarse con la historia. Porque justamente de acuerdo al compartir con la palabra el tema que vamos a abordar, vamos a elegir también la historia. Entonces esas historias son bíblicas, y tanto del Antiguo como más que todo el Antiguo Testamento es para mostrar la gloria de Dios. Porque en cada historia, como por ejemplo, recuerdo rápidamente viene el de Sadrach, la historia de Sadrach. Mesach y Abednego. Sí, en esa historia, por ejemplo, podemos ver cómo el rey Nabucodonosor manda construir una estatua de oro y pide que toda la población del cual era él el gobernante, pide que todos vayan a adorar a esa estatua. Entonces, los personajes que acabo de decir no lo hicieron, y se mostró allí el prodigio, el gran prodigio que Dios tiene. Entonces, después,
de esta actitud, o sea, de ver esta idolatría que él estaba generando, pretendiendo obligar al pueblo, permite demostrar con esa negación que estos tres personajes tienen. Permite demostrar a través de su fe, uno, y dos, la omnipotencia de Dios, porque ellos no se quemaron cuando les pusieron en ese horno de fuego que le pusieron, ¿verdad? Y eso permitió a que Nabucodonosor le dé el honor y la gloria a Dios y cambie incluso el mandato que había ordenado. Entonces, como esta historia que acabo de mencionar, permite a que en cada historia bíblica, que son reales, son verídicas, no es algo que se ha inventado, y permite mostrar la gloria de Dios. Para mí la Biblia es un texto completo, porque no solamente tiene narrativa, sino también tienen melodías, tiene esta parte lírica en algunos, ¿cómo se llama esto? La poesía hebrea. A ver, viene a la mente a recordar los salmos, que son libros hermosos, maravillosos, son melodías bellísimas que podemos encontrar en ellos. Entonces, eso es la Biblia. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros para poder compartir de una manera así muy amena, como contando, y en el Nuevo Testamento, historias como muy bonitas, como el hijo pródigo, por ejemplo. Aquellas personas que han estado alejados de la palabra y que a través de esta historia del hijo pródigo o la oveja perdida, podemos ayudar a reflexionar y a identificarse con la fe a las personas que están como descarriadas, decirlo así, ¿no? Que no están con la fe identificada. Entonces eso les ayuda a reflexionar, y cómo el padre, así como el padre de este joven que equivocado se va, en vez de echarlo fuera y de no comprenderlo, lo abraza, tiene misericordia, lo ama. Entonces permite enlazar con este versículo 3:16, que el Padre así nos ama a nosotros. Y cuando nosotros estamos, digamos, uno se elige, y cuando nosotros necesitamos de repente con quién hablar y enlazar nuestra fe, era justo lo que necesitaba muchas veces. Hay varios testimonios, es justo lo que necesitaba, y va a aparecer ahí ese enviado por el Señor y hablar de la palabra, y entonces se identifica, y es quizás muchos de nuestros casos que hoy estamos aquí conectados, los que no nacimos en familias cristianas. Por ejemplo, yo no nací, digamos, en una familia cristiana, luterana o evangélica o algo así. Yo nací en una familia católica hasta muy adulta, hice mi carrera y todo fuera, solamente con el catolicismo. Y es así como logré que algunas personas vinieron a hablarme, y es así como caminé también, escuché por el oír. Finalmente estamos aquí y estamos haciendo, estamos comprometidos también con lo que Dios nos manda, ¿verdad? Con la pregunta 3 que viene de Jesús. Esa sería mi participación. Gracias. Okay. Gracias por su participación. Sí. En el video se mencionaron las siguientes 2 razones también por las cuales historias bíblicas tienen algunas ventajas para compartirlas, para utilizarlas para compartir el evangelio, más bien dicho. Se mencionó en el video que a muchas personas se les dificulta aprender por medio de un enfoque sistemático. O sea, en niveles altos de educación a veces se utiliza ese enfoque. Pero muchas personas no tienen niveles muy altos de educación. Tal vez no terminaron la primaria, no están acostumbrados a eso. Entonces, pero sí pueden escuchar y entender historias y sacar verdades de las historias. Cuando yo era pastor de una congregación en Houston, Texas, yo empecé dando cursos de información bíblica a los nuevos miembros, utilizando un enfoque sistemático. Porque así aprendí en el seminario. Yo hacía una pregunta y luego tenía como 4 pasajes bíblicos de prueba, y luego un espacio en donde ellos deben leer los versículos y sacar la conclusión correcta, la respuesta correcta de ellos. Y lo que yo noté es que muchos batallaban con eso. A lo mejor no sabían cómo sacar una conclusión a base de esos versículos, no estaban acostumbrados a estudiar así. Otra batalla con eso
es un poco más aburrido aprender así y perdían no prestaban mucha atención. Así que cambié. Enseñé las mismas verdades, pero utilizando una historia bíblica para ilustrar esas verdades. Y así notaba también yo que ellos sí podían captar la verdad cuando la historia la ilustraba. Y podían recordarla mejor también. Y prestaban más atención porque historias captan nuestra atención. Entonces tiene esas ventajas. Y dos más. Estas historias bíblicas son más fáciles de repetir, recordar y compartir con otros. Después de leer una historia bíblica una vez, una persona puede recordar muchos de los datos por ser una historia que se graba más fácil en la mente. Después de leer simplemente unos versículos bíblicos que no son una historia, dificultad tienen después de una vez de recordar todos los detalles que están allí. Entonces, esto facilita el recordar y el compartir también. Ok, ahí entonces, la siguiente pregunta, ¿cuáles promesas de la Biblia le aseguran que usted está preparado para ser discípulos? ¿Pueden pensar en un versículo bíblico que nos da consuelo, nos da confianza, que estamos preparados para hacer discípulos? Mateo 28. Excelente. Mateo 28, ¿qué va el versículo? Diga. ¿Cuál versículo? Mateo 28, creo que es uno donde dice, ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ese es el 19, muy bien. Y enseñando. 19, discúlpenme que... No hay problema, ¿sí? Ok, ahí está la gran comisión, pero hay un versículo después que nos da mucho consuelo y mucho ánimo que sí podemos. Después de decir eso a todos nosotros, Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Fin del mundo. Entonces, Jesús nos acompaña en esta gran tarea. Está a nuestro lado, apoyándonos, animándonos, consolándonos. ¿Qué consuelo nos da? Sí, podemos solamente porque Cristo está con nosotros. Okay. ¿Alguien más tiene una promesa de la Biblia que nos asegura que podemos hacer esto? Pastor, Sí. Romanos 15:5 dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Ok. ¿Y cómo nos asegura ese versículo que podemos hacer este trabajo? Porque Dios nos va a dar el consuelo. Y como vamos a estar en comisiones, uno con los otros, o sea, sentirnos unos con nosotros conforme Cristo Jesús, o sea, siempre sentirnos con Cristo, con el hermano, siempre sentirnos con Cristo, con un desconocido que veamos y vamos a tener ese sentir de tenerle una palabra de consuelo, de apoyo bíblico, ya sabes. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más quiere compartir un versículo, una promesa que nos asegura que estamos preparados para ser discípulos? Pastor. Sí, Ovidio. Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Sí? Justificados por la fe. Ando buscando ahorita, justificados por la fe. Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Y todavía no me la terminé de aprender. Okay. Pero sí. Paz para con Dios. Diga. Sí, pero esa verdad nos consuela.
Si estamos en paz con Dios, entonces Él está para nosotros. Él está en nuestro favor, ¿verdad? Y eso nos ayuda a no tener miedo cuando estamos hablando con otros sobre Jesús. Gracias. En 2 de Corintios también, pastor. Okay. En 2 de Corintios 1:4. ¿Qué dice? Ya se la estoy buscando. Espérese un momentico. Dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Me gusta. Dios nos ha consolado en el Evangelio, nos consuela también. Y ahora somos capacitados de compartir ese consuelo con otros. Excelente. Marcelo levantó su mano. Marcelo, por favor. Sí, profesor, uno de los versículos que más me gusta para eso es Primera de Reyes 19, 18. Ese es uno de los que por lo menos a mí personalmente me gusta, que es la parte donde la persona está solo, según él. Dios le dice que tiene 7,000 para que no han arrodillado a Baal. Así que al final de cuentas es Dios el que hace a cada uno que diga o no diga, no uno. Excelente, sí, sí. Me gusta ese ejemplo también, porque muchas veces parece que nuestro compartir de la palabra no está produciendo frutos. Eso es lo que sentía Elías en ese momento. Y Dios le aseguró que había 7,000 que creían en él. Entonces sí estaba produciendo frutos. Le aseguró nos asegura de lo mismo. Yeah. Erasmo levantó su mano. Erasmo, por favor. Y yo me acuerdo un texto de haber leído del apóstol Pablo. Dice, hay una palabra que él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, eso, ¿no? Eso me acuerdo, entonces, eso me fortalece a mí, ¿no? Entonces, puedo hablar el evangelio, eso me ayuda. Me gusta lo demás de ese versículo también. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primero para el griego y el judío y luego para el griego también. Así que el evangelio que compartimos tiene poder para cambiar corazones y vidas. Eso nos da consuelo, que estamos preparados. El poder no está en nosotros, está en el mensaje. Muy bien. Álvaro levantó su mano. Álvaro, por favor. Bueno, Juan 15:5. ¿Qué dice ahí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero la promesa más grande es que separados de él nada podemos hacer. Okay, nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos para llevar fruto a él. Pero ahí si estamos. Si estamos unidos a él, vamos a llevar fruto. Separados de él nada podemos hacer. Okay. Sí, el lado consolador de eso es que conectados a él, vamos a producir frutos. Esa es una promesa de él. Es una promesa. Sí. Me gustó. Y agregándole un poco ahí, Álvaro y Pastor y compañeros, si no producen frutos, serán cortados. Nos cortan. Bueno, eso no es consuelo, ¿verdad? Ese es el mensaje de la ley. Sí. Entonces, aquí estamos hablando más de versículos que nos aseguran que estamos preparados para ser discípulos. Gracias. Alejandro levantó su mano también. Alejandro, por favor, un versículo. Sí, pastor. Hechos 13:47. ¿Qué dice ahí? Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Okay. Gracias. Somos como la luz del mundo, dice Jesús, para llevar esa luz, brillar esa luz hasta los confines de la tierra. Muchas gracias por compartir. Y por último, Amelia levantó su mano. Amelia, ¿tiene un versículo que compartir aquí? Sí, gracias, pastor. Tengo dos.
El primero para mí, ya que hay varios, ya lo mencionaron, es Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. De modo que no somos nosotros. Es Él quien ha puesto ese amor, ese corazón en ustedes, en mí y en cada uno de mis compañeros que hoy están conectados ahí. Él puso ese querer, esa motivación para que sigan estudiando en Academia Cristo. Estoy convencida de eso. También, pastor, se olvidaron de Marcos. Quisiera mencionar a Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos invita a que vayamos, no importa las edades, no importa el lugar. Lo que importa es que lo hagamos. Y dice, ¿no? En 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, todos queremos ser salvos, pero no por una fe nuestra, sino por la fe que ha desarrollado, que ha obrado el Espíritu Santo en nosotros por el oír. Entonces, estamos llamados a hacerlo y como es Dios el que pone el querer y el hacer, entonces vamos a estar motivados siempre y lo vamos a hacer con agrado. Sería todo. Muchas gracias. Ustedes compartieron buenos versículos bíblicos, algunos que están aquí en la pantalla, que estaba recordando yo también. Romanos 8:28 también nos asegura que en todas las cosas Dios está obrando para nuestro bienestar eterno. Tal vez al pensar en invitar a otros a estudiar la palabra nos da miedo. ¿Cómo van a reaccionar? Esa promesa nos asegura que reaccionen como reaccionen. Dios lo va a utilizar para mi bienestar espiritual y para el bien eterno de todos sus creyentes. Así que no tengo que tener miedo. Isaías 55, 10 al 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin regar antes la tierra y hacer fecundar y germinar, es así también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Cuando ustedes están pensando en compartir la palabra de Dios con otros, Dios da esa promesa. Esa palabra que comparten jamás vuelve vacía a Dios. Es eficaz y poderosa su palabra y cumple los propósitos que Dios tiene para su palabra en las vidas de todos sus oidores. Esa es la promesa de Dios y nos da mucho ánimo y consuelo que podemos hacer este trabajo. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, ¿verdad? Dios utiliza su palabra para obrar fe. Sea palabra que sale de la boca de un pastor o de un niño, tiene el mismo poder. Y esa es la palabra que ustedes tienen por la gracia de Dios en sus bocas también. Excelente. Ok, continuemos. Pastor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser 2 Tesalonicenses 2:14 también? ¿Qué dice ese versículo? Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta. Dios nos llama por el evangelio. Así nos da parte con la gloria de Cristo. Sí, muchas gracias. Entonces, ese es el evangelio que estamos compartiendo nosotros. Dios lo va a utilizar para llamar a otros y darles la gloria de la vida eterna también, por la fe en Cristo. Excelente. Siguiente pregunta, tenemos que continuar. ¿Cuáles son los 4 conceptos claves de ley y evangelio mencionados en el video? ¿Alguien se acuerda? Janet levantó su mano. Janet, ¿se acuerda de los 4 conceptos claves? Si no, no hay problema. Bueno, los 4 conceptos fundamentales que hablaban en el video era de la ley y evangelio, el pecado, la gracia, la fe y las obras. Excelente. Esos son los 4 conceptos. El pecado, la gracia, la fe y las obras. Y en las siguientes clases vamos a estudiar estos conceptos enseñándoles a ustedes
cómo enseñar de historias bíblicas estas verdades también. Pero por el momento, espero que vean una lógica tras este orden. Empezamos con el pecado porque ese es el problema que todos tenemos. Y tiene sentido hablar del problema antes de hablar de la solución. Pero luego viene la solución, la gracia de Dios que nos ha enviado a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿cómo es que esa solución sea nuestra? ¿Cómo recibimos perdón y salvación? Ahí viene el tercero, ¿verdad? La fe. Es por medio de la fe en Cristo. Y último, vienen las obras, porque ese es el resultado de ser salvo por la fe. Creyentes salvos por la fe, hacemos buenas obras en gratitud al Dios quien nos salvó. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces con esta idea. ¿Por qué estamos aquí? Esta pregunta se puede hacer en muchos sentidos diferentes. Se podría preguntar, ¿por qué estamos aquí en esta clase esta noche? Se podría hacer la pregunta, ¿por qué estoy aquí en Asunción, Paraguay? O, ¿por qué estamos aquí en este mundo? Hay muchas formas diferentes en que se puede entender esta pregunta. Pero para nosotros los creyentes, la respuesta a todos esos sentidos es igual. Dios nos tiene donde estamos para un propósito. Y es un propósito glorioso. Pablo habla de eso. Pablo habla de ¿por qué estamos aquí? En Filipenses 1, 21 al 26. ¿Un voluntario para leer estos versículos? José Santos tiene la mano. ¿Quiere leer estos versículos? ¿Está bien? ¿Leo el versículo? Sí, por favor. Bueno, dice la palabra de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Así que Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba en la cárcel. Bueno, era como una casa, pero estaba encadenado, no podía salir de la casa. Y estaba meditando sobre el juicio que estaba esperando. Había cargas en su contra, iba a aparecer frente al juez, o sea, el concilio de César. Y pensando en eso, él dijo, es muy posible que me muera. Es muy posible que me quiten la vida. Pero ¿eso le molestaba a él? No. Él dijo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El creyente en Cristo tiene la esperanza segura de pasar en el momento de la muerte a la gloria con Cristo, que es, según Pablo mismo aquí, mucho mejor, muchísimo mejor. Es el fin de nuestros problemas, el fin de nuestras tristezas, el fin del pecado. Es paz y alegría perfecta para la eternidad. Ahí comienza, en la presencia de nuestro Salvador. Pero meditando sobre esto, Pablo, él dijo, yo creo, no estoy seguro que Dios tiene más planes para mí aquí, que no voy a morir. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía para él?
Él dijo, quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Él había predicado y enseñado la palabra a los creyentes en Filipos. Y él dijo, me es necesario seguir aquí abajo por un tiempo más para seguir compartiendo la palabra con ustedes, para su provecho, para su bien. El propósito de Dios para Pablo era compartir el evangelio con otros. Pablo dijo, hasta que me lleve al cielo, ese propósito está vigente. Volvemos entonces a la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Pues hay muchos propósitos, según la Biblia, que Dios tiene para nuestras vidas, no solo tenemos el propósito de amar y servir a nuestros prójimos, el propósito de dar gloria a Dios por medio de nuestra vocación, sea padre o madre o estudiante o profesor o empleado. Tenemos ese trabajo que hacer también. Pero uno de los propósitos que Él tiene para nuestras vidas es ayudar con esa gran comisión. A ser discípulos de todas las naciones. Y esa es la respuesta porque estamos en ese curso, ¿verdad? Es la respuesta porque Él me tiene acá en Asunción, Paraguay. Es la respuesta a por qué estamos aquí en este mundo todavía también. Porque tengo el evangelio y Dios tiene el propósito para mí de ayudar a compartirlo con otras personas. Por esa razón, por ese propósito glorioso que Dios nos tiene, Él nos permite ayudar con esta gran obra. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto final de este curso. En este curso, el proyecto final consiste en, primero, identificar a un individuo o individuos con quienes compartirá el evangelio. Ya mencionamos la lista de 10 personas que hicieron. Ahí van a comenzar con esas 10 personas y pueden hacerles una invitación de estudiar una historia bíblica con usted o leer una historia bíblica juntos. Esa invitación, entonces, los que aceptan, sean muchos, sean pocos, no hay problema. Los que aceptan la invitación, usted va a compartir el curso que se llama Los 4 conceptos claves con ellos sobre el pecado, la gracia, la fe, las obras. Y cada uno de esos conceptos lo vamos a pasar toda una clase estudiándolo juntos y explicándoles la mejor forma de dar el concepto, de enseñar esa clase. Después de enseñar los 4 conceptos claves con sus invitados, compartirán un informe de su trabajo con el instructor. Y voy a mostrarles en este mismo momento el material para el curso de los 4 conceptos. Nosotros proveemos para ustedes videos que pueden compartir con el grupo, hojas de estudiante que pueden compartir con el grupo, guía de maestro para su propia ayuda. No estás solo haciéndolo, vas a tener las respuestas también. Voy a mostrarles dónde encontrar todo eso en este mismo momento. Entonces, vamos a la página web de Academia Cristo. A ver. Ahí está. Si van ustedes a Academia Cristo, ahí está. Aquí, en el lado derecho, van a hallar una pestaña que se llama Grupo Sembrador. ¿Pueden ver eso? Grupo Sembrador. Ahí van a hacer clic. Grupo Sembrador. Aquí en el Grupo Sembrador, van a ver que tenemos varios pasos. El primer paso es el curso de los 4 conceptos. Nuestra meta con empezar con este curso de Ley y Evangelio
es lograr tener un grupo de personas que están empezando a creer en Jesús y quieren entender y conocer más. Por eso tenemos más pasos y el fin de todo esto es sembrar una nueva iglesia, un nuevo grupo. Por eso se llama Grupo Sembrador, ¿verdad? Pero este proyecto final sirve como el primer pasito hacia esa meta. Aquí los 4 conceptos los van a encontrar. Y aquí tienen un video para la lección 1, que es el pecado. Guía de maestro para todos los conceptos. Hoja de estudiante para también este primer concepto. Tenemos un video para el concepto 2, la gracia. También un video para el concepto 3, el concepto 4. Todos estos recursos los pueden hallar aquí. Y voy a hacer una recomendación. No es un requisito, pero recomendación. Vamos a comenzar en la siguiente clase a estudiar estos 4 conceptos juntos. Entonces, sería una buena idea, si usted tiene los medios, de imprimir la guía de maestro. ¿Por qué razón? Porque primero Dios, ustedes pronto van a ser los maestros. Y a lo mejor van a querer resaltar o tomar un apunte en la clase que podría ayudarles cuando están enseñando en el momento. Así que haciendo clic aquí en descargar guía de maestro, pueden hallar ese documento. Aquí tienen una explicación del curso. También tienen cada concepto con una introducción, las preguntas de captar, contar, considerar, consolidar con sus respuestas también. Y vamos a utilizar este documento para ayudarles a entender cómo enseñar este curso con otras personas. ¿Okay? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta sobre el proyecto final? Sobre este recurso, sobre los 4 conceptos. Daniel, Alejandro Daniel, por favor. Sí, pastor. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Lo tenemos que grabar? ¿Va a ser en vivo? ¿Va a ser una grabación, un video para entregarlo? Muchas gracias por compartir. En este proyecto ustedes no tienen que grabar nada. Van a estar ocupados enseñando. Entonces no se preocupen de grabar ni audio ni video. Lo que sí van a hacer es enviarme un informe después de dar estos 4 conceptos clave. Y voy a mostrarles ese informe ahora mismo. ¿Okay? Aquí está. El informe es sencillo. Usted lo va a llenar. Los estudiantes no tienen que llenarlo, no tienen que firmar nada. Ustedes, como el líder, como el maestro, pueden llenarlo. Pero van a poner el nombre y apellido del alumno, de cada alumno que asista. También fecha en que se realizó el estudio, los conceptos estudiados. A lo mejor vamos a hablar de eso más adelante, pero a lo mejor van a dar un concepto a la vez. Qué bueno. Después de completar ese primer concepto, van a llenar un espacio así para cada estudiante. Porque a veces un estudiante empieza a estudiar, pero no termina. Y está bien, o sea, no tenemos control sobre eso, pero sí vamos a querer incluir eso en el informe. Luego, preguntas o comentarios, opiniones del alumno, si van a querer seguir estudiando con usted. Y otros comentarios del maestro. Si van a seguir estudiando con usted, eso será importante al final de enseñar los 4 conceptos. Van a extender la invitación al grupo. ¿Alguien quiere seguir conociendo la Biblia? Y los que dicen que sí, tenemos otro paso que sigue después. Y ustedes van a recibir ayuda para hacer eso. Van a recibir un consejero de parte de la academia para ayudarles. Pastor. Sí, Ovidio, ¿preguntas? Una pregunta con relación al proyecto, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo debe de durar cada concepto? Bueno, vamos a hablar un poco más de eso cuando estudiamos los conceptos mismos. Pero yo creo que... Y la otra, pastor, y yo lo voy a decir por mí. Yo sé que usted tiene muy buena voluntad de ayudarnos para los que trabajamos solo con el teléfono. Tal vez usted nos puede colaborar mandándonos información por WhatsApp para los que estemos interesados, para poder mandar a imprimir información que necesitemos, porque tal vez no tenemos acceso a la computadora, ¿entiende? Claro que sí. Voy a publicar guía de maestro de los 4 conceptos al grupo de WhatsApp. Así que pueden... Perfecto, donde esté la información de la clase, el control de asistencia, ¿verdad? Y todos esos detalles que usted ya sabe y que nosotros vamos a conocer ahora que nos está informando, y todavía vamos de poco a poco, como dicen, para llegar. Otra pregunta, ¿esto va a ser al final de la clase? Y bueno, ahí después nos va a decir usted. ¿Qué va a ser al final de la clase? No, como generalmente el proyecto lo hacemos al final de la clase. El curso. En este curso ustedes pueden comenzar a invitar y enseñar los conceptos justo después de estudiarlo juntos. Entonces, el martes que viene, ustedes vamos a estudiar juntos el pecado, el primer concepto. Si el día después ustedes quieren invitar a los invitados y estudiar el pecado, qué bueno, adelante, pueden comenzar así. Si quieren esperar, está bien, pero les damos un plazo de 4 semanas después para terminar ese proyecto, 4 semanas. Y sería mejor terminarlo más antes en esas 4 semanas, si es posible. El problema, pastor, es a veces, yo por ejemplo, que tengo gente hasta de otro país, tengo que ponerme de acuerdo con relación a su tiempo también, ¿verdad? Y por ahí me encontré un amigo que no sabía que era mormón también. Imagínense ustedes, yo lo busqué para enseñarle y él está muy de acuerdo a aprender, ¿verdad? Excelente. Y ahí me toca si lo llevo a convencer y me lo traigo a Academia Cristo, porque yo le puedo ofrecer un curso completo. Está bien, está muy bien, sí. Ok. Alejandro, Daniel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro? Sí, pastor. Donde dice conceptos estudiados, ¿eso se puede hacer todo en un solo día, darle los 4 conceptos? Sí, vamos a hablar de eso en clases futuras. Se puede hacer, no hay ninguna regla contra eso. Podría ser una clase bastante larga, porque normalmente cada concepto para enseñarlo bien dura por lo menos media hora. Y si los estudiantes tienen preguntas, puede ser 1 hora. Así que sería una clase más larga, pero bien puede, si los estudiantes están dispuestos, está bien con usted, sí. Perfecto. Ok. Otras preguntas, Amelia, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor, quería preguntar si la forma de hacer este proceso de enseñanza es únicamente presencial o se puede hacer por Zoom, por Meet, convocando a un enlace así como estamos haciendo ahora. Esa sería la pregunta. Excelente pregunta. Sí, lo ideal es hacerlo presencial, simplemente porque nuestra meta final es sembrar una nueva iglesia con estos grupos que van aprendiendo la palabra. Sería como la semilla de una nueva iglesia, y tener entonces un grupo que se puede reunir en persona, eso sería mejor. Pero para los fines del proyecto sí aceptamos, si algunos van a querer seguir estudiando con ustedes virtualmente, aún mejor. Sí, lo pueden hacer por Zoom, no hay problema. O por WhatsApp, como alguien más mencionó, por videollamada de WhatsApp. Sí, hay más formas de completar el proyecto si uno no puede por su situación.
reunir un grupo en persona, de forma presencial. Pero van a poder hablar con un consejero sobre eso. Y ahorita les explico quién será. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas sobre este proyecto final? ¿Amelia tiene otra pregunta? Sí, usted mencionó a un consejero. ¿Cómo es eso? Sí, buena pregunta. La mayoría de ustedes, si no todos, ya empezaron a hacer conversaciones sobre el acuerdo doctrinal con un misionero de Academia Cristo, un profesor de Academia Cristo. Esa persona va a ser su consejero para ayudarle con este proyecto. O sea, yo también me ofrezco. Bien, pueden conversar conmigo por WhatsApp o hacemos una reunión de Zoom si tienen dudas, si tienen preguntas. Estoy aquí para servirles. Pero también voy a conectarles con otro profesor de Academia Cristo para estarles ayudando. Si tienen cualquier duda, si necesitan ayuda, si tienen una situación muy difícil de completar el proyecto y quieren ayuda, claro, el consejero va a estar ahí con ustedes. Entonces, si ya empezaron el proceso de acuerdo doctrinal, estudiando la confesión de fe, ese misionero les va a ayudar. Si no han empezado eso, estaré en contacto con ustedes para ayudarles. Ok. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este proyecto final? Ok. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a platicar es esta. ¿Qué le impediría a usted el completar este proyecto final? Vamos a hablar un poco sobre los impedimentos y cómo podemos ayudarles a superarlos, cómo Dios puede ayudarles a superarlos también. ¿Qué le impediría el completar de este trabajo, el proyecto final? ¿Qué piensa? Pastor. ¿Sí, Ovidio? Sí, yo le iba a hacer una consulta con relación al llenado de la información. Para enviársela a usted, porque me imagino que deben de hacerlo un poco más accesible para poderlo llenar y enviárselo a usted una vez que ya tengamos completada la información. Por ejemplo, si lo vamos informe, a mandar. Usted habla del informe. Sí, correcto. Sí, me lo pueden Usted enviar. habla de las complicaciones que uno considera que pueden haber a la hora de la hora, ¿verdad? Sí. Me pueden entregar ese informe de cualquier forma. Pueden llenarlo a mano, tomar foto, enviármelo por WhatsApp. Si tiene computadora, pueden llenarlo así, enviarme el documento. Sí, cualquier forma me pueden enviar ese informe. Pastor, ¿y usted puede mandar un PDF para llenarlo ahí? Claro, claro que sí. Voy a publicar eso al grupo de WhatsApp después de la clase junto con los otros materiales para el proyecto final. Ok. Muy bien. Pablo Hugo levantó su mano. Sí, pastor. Yo lo que veo acá en mí sobre acerca de llevar, qué me impediría, es que la gente que yo reuní son de dos congregaciones diferentes, porque es muy difícil llegarle a la gente que tengo más cerca, a mis familiares. Está muy arraigada la iglesia católica, y es lo que le decía hoy un poco, cuando le voy a hablar de la palabra, de venir a hacer un estudio, bueno, salen con lo que sale todas las personas que no son creyentes, que te vuelven loco, que te lavan la cabeza, que para qué sirve eso. Entonces, como que se alejan cada vez más. Es un trabajo muy difícil.
Entonces yo busqué gente que está en congregación, que es más fácil poder hablarle. Yo el proyecto lo puedo completar y mi misión es, yo me congrego en una, vamos a ponerle una iglesia central donde van 400 personas aproximadamente, capaz que más. Pero hay un anexo que son 15 por ahora y se está haciendo en un barrio. La idea es trabajar en eso y ahí sí salimos a la calle a predicar, ahí sí vamos a salir a congregar. Por ejemplo, este sábado se hace una feria donde van varios feriantes en la iglesia, en el predio ese. Y en ese predio se le va a predicar a los feriantes que no conozcan la palabra y a la gente que vaya también predicarle la palabra. Entonces vamos a estar ahí atentos a hablarle a la gente que quiera escuchar la palabra. Es decir, yo me dedicaría a eso, pero no tanto. Yo ya esto lo había hablado con el pastor Joel, de cómo era mi función, pero me gustaría hablarlo con usted para dejarlo un poco más en claro en otro momento, si puede ser, hacer una reunión, no sé, el fin de semana, si puede ser, usted está dispuesto, lo podríamos charlar un poquito más profundo para no hacerlo tan largo acá. Ok. Claro que sí, podemos organizar una reunión de Zoom. Envíeme un mensaje para que no olvide yo sobre eso. Pero el impedimento entonces para terminar el proyecto, ¿cuál sería? No, es decir, yo lo podría hacer, lo que pasa que donde usted dice, si después esa gente seguiría conmigo, son de dos congregaciones diferentes. Entonces, es decir, yo no podría ser un grupo sembrador porque estaría como robando gente de otras iglesias para armar la mía. Entiendo, es decir, si yo consigo gente en otro lugar o en el barrio donde me vaya a vivir, porque yo estoy haciendo casa, y ahí sí hay gente que todavía no está escuchando la palabra. Entonces ahí sí podría ser un grupo sembrador, porque nadie me conoce, entonces ahí sí podría empezar de cero. Entendí, sí. Sí, para los fines de este proyecto pueden ser cualquier persona puede ser parte del grupo que enseña, sí. Pero con las metas a largo plazo, sí, vamos a buscar evitar robar miembros de otras iglesias para sembrar una nueva iglesia. Tiene razón. Gracias. Ok, Alejandro Daniel, ¿puede pensar en algo que podría impedirnos de completar el proyecto? Sí, pastor. Por ejemplo, que algunos de los que están invitados o varios no quieren seguir, se cansen o se aburran, porque hay algunos que no están en este tema y no quieren seguir estudiando, hagan uno o dos conceptos y no quieren seguir. Okay. Los invitados rechazan o no siguen. Ok, gracias. Y vamos a simplemente hacer una lista primero y luego vamos a ir contestando estos posibles impedimentos. Janet, ¿puede pensar en otro impedimento posible? Pastor, bueno, de pronto un impedimento es la forma en que muchas personas, la mayoría de los que me rodean a mí, sí han oído hablar de Cristo, sí saben, pero saben lo básico, porque por acá se enseña mucho lo que llaman el evangelio de la prosperidad. A ellos les encanta que se les hable de la gracia, de lo bonito de Dios, del amor, pero no les gusta que se hable de pecado. No les gusta que se les hable de que, porque entonces dicen, que nada me juzgue Dios, que nadie lo que no le estamos juzgando, pero tratamos de enfocarnos en qué estamos haciendo mal para corregir, ¿cierto? Entonces ya acaban como que la apatía, como que ya no les gusta el tema. Entonces, eso también ayuda a que se vayan quedando en el camino. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta que se les hable bonito, pero ya que se les toque la llaga no les gusta. Entonces, sería para mí, pienso yo, que sería no de pronto un impedimento como tal, porque uno va a tratar de hacer su misión, ¿cierto? Sí. Y de tratar de sembrar.
Okay. Ya ahí depende ya el terreno, como dice la parábola, donde caiga. Entonces, sí sería eso, porque la gente no le gusta que se les hable de la ley, solamente de lo bueno, del evangelio, de lo bonito que nos dijo Jesús, pero no de Jesucristo, pero no quieren saber que el que cree en él, tiene que hacer lo que él quiere que nos hagamos, agradarle a él, ¿cierto? Y dejar de hacer muchas cosas que están mal. Okay. Yo creo en Dios, pero no se hace nada de lo que Dios quiere que hagamos. Okay. Gracias por compartir. Sí, el mensaje de la Biblia jamás ha sido popular. A Jesús se enojaron también contra Jesús por predicar del pecado. Pero sí, vamos a hablar un poco más de ese impedimento en unos momentos. ¿Alguien más? Otro impedimento posible al cumplir este proyecto. Ovidio, ¿sí? Sí, algo que está sonando en todo el mundo, que es el COVID, ¿verdad? Que a veces uno puede programar y a la vuelta a alguien le salga con que se contagió, que oramos y oramos todos los días para que esta enfermedad, esta pandemia desaparezca, porque es latente la situación. Aquí donde vivo yo, como debe de haber en otros lados, la enfermedad está bien fuerte, los hospitales están llenos, los muertos son a diario, y eso puede ser un agravante, ¿verdad? Que debemos considerar y rogamos a Dios para que esto no suceda para nadie, ¿verdad? Que esa barca no vaya a quedar vacía, es lo que le puedo decir al hermano Paulo. Sí, muy cierto, muy cierto. Gracias por compartir ese posible impedimento al cumplir del proyecto. ¿Alguien más? Gavino, gracias por levantar la mano. Gavino. Yo pienso que todo va a salir bien, pastor. Primeramente Dios, echándole ganas, todo va a salir bien. Todos vamos a cumplir con nuestro proyecto. No pensemos cosas que no. Primeramente Dios, todo saldrá bien. Gracias por su optimismo, su actitud optimista. Sí, con la ayuda de Dios y confiando en sus promesas, sí se puede, sí se puede. Gracias. Amelia, por favor. Gracias, pastor, compañeros. Pienso que solamente las cosas que no podemos, digamos, controlar, podrían obstaculizar. Mientras pienso, sugiero, recomiendo que debemos confiar porque es el Señor quien va a caminar con nosotros. Y Él va a abrir las puertas, va a librar nuestros caminos. Vamos a poner esa confianza en Él. Ahora, un obstáculo para mí directamente podría ser que yo enferme y que no pueda hablar. y sería para mí un tremendo obstáculo, una enfermedad. Pero si, digamos, cierran las calles, para mí no sería un obstáculo. Si me dicen que no tienen horario, no coincide nuestro tiempo, podríamos programar una cita online. Entonces, de modo que no van a poder decir que no puedo, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. O sea, no van a poder decir que no. Digamos, no hay un horario que pueden coincidir para visitar 2, 3 personas. No hubiera, para mí no hay obstáculos. No veo los obstáculos excepto de una enfermedad o fallecimiento, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Voy a incluir ahí que podría ser impedimento para otros horarios que no coinciden. O sea, es más difícil si no pueden dar en grupos pequeños estos dos conceptos. Tener que dar 5 o 6 clases individuales tarda más tiempo, cuesta más esfuerzo y
podría ser un impedimento al terminar el curso. Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de estos. El primero, ¿los invitados rechazan o no siguen? Como mencioné, rechazaron primero a Jesús, ¿verdad? Entonces, por miedo de rechazo no debemos silenciarnos. De hecho, el tema del pecado que no les guste escuchar es muy necesario que escuchen, porque si uno no se da cuenta de su pecado, no va a haber su necesidad de un Salvador. Van a buscar más a Jesús como un regalador de prosperidad que un salvador del pecado, y ese es un grave problema. Entonces, aunque no les gusten, necesitan escucharlo, y Dios nos dará valentía para no tenemos que, vamos a hablar de esto cuando estudiamos el concepto del pecado, no tenemos que gritar o hablar enojados, pero sí es un tema serio. Podemos decir con amor y humildad, esta es lo que la Biblia dice. Somos pecaminosos, fallamos, merecemos el castigo de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo van a ver de la Biblia misma que eso es cierto. Segundo, no les gusta, ya mencionamos eso, no les gusta huir del pecado. Tercero, COVID. Sí, es en algunos lugares prohibido tal vez reunir a personas en forma presencial. Aun si están reuniéndose en forma presencial, recomendamos que ustedes guarden distanciamiento social y utilicen la tapabocas, solo porque lo que menos queremos aquí es que en un estudio bíblico de ustedes se comparte la enfermedad y algo malo suceda. Entonces, pero hay otras formas, si esas restricciones de COVID por el miedo de la gente es un impedimento al cumplir el proyecto, hay otras formas de hacerlo de forma no presencial. Y estamos aquí para apoyarles a hacer eso. Pueden usar una reunión de Zoom, hay métodos de WhatsApp y Facebook que podrían utilizar también para cumplir el proyecto. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ustedes cumplan con éxito el proyecto del curso. Enfermarse uno sí. Si de alguna forma perdemos la voz, tendremos que esperar tal vez, porque es un poco difícil enseñar sin voz. Pero confiamos en Dios que nos dará la oportunidad, sea ahora o en el futuro temprano. Horarios que no coinciden. Pueden hablarnos si van a tener que dar este curso a 7 individuos y les va a costar demasiado tiempo. Hay flexibilidad. A lo mejor podemos aceptar el proyecto con 2 estudiantes y luego pueden seguir con nosotros en su tiempo mientras lo tengan, o podemos darles más tiempo que el mes para terminar el proyecto. Somos flexibles y estamos aquí para apoyarles en esto. No duden en enviarme un mensaje a mí o a su consejero que voy a conectarles con ustedes para cumplir el proyecto. Muy bien. Ok. Perdón, voy a compartir otra vez. Unos puntos acerca del resto del curso. Las siguientes 4 lecciones entonces tocarán los 4 conceptos claves. Vamos a estudiar juntos el pecado el martes que viene, la gracia el jueves que viene, y luego la fe y las obras el martes y el jueves después. Como yo ya mencioné, si ustedes después de estudiar un concepto ya quieren empezar a impartir ese concepto con otros, bien pueden. Si mejor quieren esperar hasta terminar los 4 y luego empezar a invitar, está bien también. Tienen el plazo de 4 semanas después de la última clase para terminar el proyecto y entregar. Recibirán el documento que les mostré y voy a publicar en el grupo de WhatsApp, el guía de maestro y las hojas de estudiante para estos 4 conceptos también tendrán ese recurso a la mano.
También, como mencioné, recibirán un consejero para ayudarles a completar el proyecto. Me pueden consultar a mí con cualquier duda. También ese consejero les puede ayudar. Y si es que quieren seguir con el discipulado 2, ese consejero que tienen va a estar apoyándoles con sus estudios ahí y el sembrar del grupo que van a estar trabajando. Muy bien, ¿cuáles preguntas para terminar, amigos? Sí, pastor, una pregunta. No sé si es abusivo mi pregunta, pero podemos nosotros elegir al consejero, digamos, porque hemos podido, digamos, entablar algunas amistades con algunos pastores y nos sentimos, digamos, un poco más en confianza con uno que con otro. Y tal vez eso podría no ser un abuso, preguntar. No es un abuso preguntar. Para este proyecto, sí, si quieren consultar con otro misionero de la academia, otro profesor o pastor, sin problema, estamos todos para apoyarles. Para el futuro, para Discipulado 2 y el consejero a largo plazo, ahí nosotros vamos a designar a alguien, pero usted bien puede recomendar si por alguna razón sería preferible otra combinación y tomaremos eso bajo consideración. No sé, no era porque yo no le quería a usted, sino que está bien, yo acepto con usted. No le caigo. Okay. No, sí, pastor, perdone, pero no, que no se malinterprete, me gustaría con usted, gracias. Sin problema, claro. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Muy bien. Vamos a terminar entonces con una oración. Señor Jesucristo, a veces nos ponemos nerviosos cuando pensamos en esta gran tarea de predicar tu santa palabra, enseñar a otros sobre estas verdades tan importantes y preciosas. Y sentimos indignos y incapaces de hacerlo. Pero tus promesas en la Biblia nos aseguran que el poder no es nuestro, es tuyo, que vas a acompañarnos a quitar nuestros temores, que aunque somos indignos del trabajo, tú con tu sangre nos lavas y nos has hecho dignos de llevar este mensaje. Por favor, Señor Jesucristo, que nos sigas fortaleciendo por medio de tu palabra, para que tengamos la valentía y la confianza que contigo podemos compartir el mensaje de tu amor con otros y que ese mensaje poderoso llevará frutos a sus vidas. Señor Jesucristo, que bendigas nuestra salida de esta clase y que nos traigas de vuelta el martes que viene, si es tu voluntad. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Amén. Muy bien. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, pastor. Hasta luego. Pastor, muy buenas noches y compañero. Muy buenas noches. Buenas noches, Amelia, Paulo y todos. Dios les bendiga. Pastor. Igualmente, Ovidio. Nos estamos viendo el próximo martes. Y de antemano les deseo feliz fin de semana, ¿va? Igualmente. Qué lindo. Nos vemos. Chao. Bendición. Un gusto. Igualmente. Buenas noches. Pastor Abraham. Quisiera hacerle algunas consultas. ¿Qué día tiene como que libre para poder escribirle? Sí, buena pregunta. Yo creo que el lunes de la semana que entra voy a tener un poco de tiempo libre. ¿Estaría bien? ¿Mañana o tarde? Tarde, yo creo que mejor tarde.
Ya, entonces le escribo para hacerle unas consultas y para pactar un horario de un diálogo, una reunión. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Ok, doctor. Buenas noches. gracias a usted. Buenas noches.